Hola, buenas tardes. Soy Silvia, de la Federación Española de Lupus. Ante esta alarma sanitaria que nos ha invadido con el COVID-19, nos hemos sentido un poco angustiados y asustados, sobre todo los enfermos autoinmunes, entre ellos especialmente los del lupus, y hemos querido hacer este streaming para todo el mundo, España, Latinoamérica, Europa, para poder contestar a esas preguntas que nos angustian, esas preguntas que nos tienen preocupados. Para ello, contamos con la presencia de dos especialistas, el doctor José Luis Andreu Sánchez, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, y el doctor Norberto Ortego Centeno, jefe de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Ellos nos harán una exposición sobre lo que son las enfermedades autoinmunes, lo que es estar inmunomediado y la afectación que nos puede producir el COVID-19. Despejarán nuestras angustias y solamente daros las gracias por estar conectados, a todos los que nos habéis mandado las preguntas al correo electrónico para ser contestadas luego, y dejamos al doctor Andreu haciendo la introducción de lo que es la enfermedad autoinmune y la diferencia con estar inmunomediado. Gracias. Hola, buenas tardes, Silvia. Buenas. Hola. Doctor, es para que no haga su introducción. No sé si sale la imagen mía. Estoy hablando, pero no sale la imagen. Sí. Ahora. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Silvia. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes sistémicas? Bueno, pues para saberlo y para explicarlo bien, hay que saber primero lo que es el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema muy complejo que tenemos los humanos y muchas otras especies de seres vivos, que lo que hace es básicamente reconocer lo extraño y reconocer lo propio. Lo propio no lo ataca y lo extraño lo ataca para defendernos, desencadenando una respuesta inflamatoria que acaba pues con el agente microbiológico que nos esté atacando en ese momento. A veces el sistema inmune no funciona bien y en vez de reconocer lo propio como algo que no debe ser atacado, lo ataca, desencadena una respuesta inflamatoria que produce enfermedad. Y eso es lo que denominamos autoinmunidad. La autoinmunidad puede ser dependiente de un solo órgano. Pues el ejemplo más típico podría ser la tiroiditis autoinmune o la esclerosis múltiple, en la que se ataca el sistema nervioso central. Pero luego hay otro grupo de enfermedades que se denominan en su conjunto enfermedades autoinmunes sistémicas, en las que efectivamente el adjetivo sistémico significa que pueden atacar múltiples sistemas, órganos en el cuerpo. El ejemplo más paradigmático es el lupus eritematoso sistémico, que puede afectar prácticamente cualquier parte de nuestra anatomía. Pero hay otras enfermedades autoinmunes sistémicas, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, dermatomiositis, polimiositis, la esclerosis sistémica y algunas otras. ¿Hay alguna diferencia entre tener una enfermedad autoinmune sistémica y estar inmunosuprimido? Bueno, son conceptos distintos. En una enfermedad autoinmune sistémica, el sistema inmunitario de alguna forma funciona mal y ataca las estructuras propias. Mientras que estar inmunosuprimido quiere decir que tu sistema inmunitario no está todo lo bien que debería estar para defenderte de los agentes externos nocivos para nosotros. Es cierto que las enfermedades autoinmunes sistémicas per se producen estados de inflamación crónica que hacen que tus defensas, digamos, estén un poquito bajas y ese es el motivo por el que a nuestros enfermos, aunque no estén utilizando fármacos inmunosupresores, les decimos pues que se vacunen del neumococo, que todos los otoños se vacunen de la gripe estacional, porque realmente estas enfermedades, incluso per se, y sin que intervengamos los médicos poniendo fármacos inmunosupresores, pues digamos que están un poquito más predispuestas a la infección que la población general. Y luego está el estado de inmunosupresión. En estas enfermedades muchas veces utilizamos fármacos que lo que hacen es atenuar el sistema inmunitario. Es la forma que tenemos de evitar que el sistema inmune, que se ha vuelto un poquito loco y que está atacando estructuras propias, siga atacando nuestro riñón, nuestro pulmón, nuestro músculo, etc. Así que, sensu stricto, no es lo mismo tener una enfermedad autoinmune sistémica
que estar inmunosuprimido. La mayor parte de nuestros pacientes que tienen una inmunosupresión, digamos, clínicamente relevante, es por los fármacos que utilizamos para controlar la enfermedad. Y básicamente yo esta es la explicación que quería dar y ahora doy paso al doctor Ortego, que nos va a explicar pormenorizadamente pues, lo que es la COVID, cómo puede afectar a nuestros enfermos con enfermedades autoinmunes sistémicas y formas de evitar el contagio y de manejarnos frente a este auténtico reto sanitario. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a FELUPUS por su invitación para participar en esta reunión y agradecer también a GSK por el mismo motivo. Efectivamente, habíamos pensado que quizá la mejor manera de hacer algo de un punto de vista didáctico era haciendo una presentación previa a lo que serían las preguntas que cada uno de vosotros podáis tener. Y bueno, pues es a lo que os voy a proceder ahora, a hacer la presentación de algunos aspectos generales de la enfermedad. Hemos querido de alguna manera ampliar y no limitarnos única y exclusivamente al lupus, sino ampliar y hablar de lo que es las enfermedades autoinmunes en general, como ahora estaba hablando el doctor Andreu. Lo primero sería comenzar hablando de lo que es el virus y lo que es su familia, el coronavirus, ¿no? Esta es una familia muy extensa de virus y además que vive desde hace muchos años, cientos o miles de años. Tiene una característica y es que en el microscopio electrónico tiene las proteínas de la cápsula adoptan una forma como de corona y por eso el nombre de coronavirus. Hay muchísimos tipos de coronavirus en la naturaleza. Habitan básicamente en murciélagos, en roedores, en pájaros. Y pues la inmensa mayoría de ellos no han pasado al hombre, es decir, que se mantienen en estos animales. Los que han pasado al hombre lo han hecho a través de lo que se denomina un hospedador intermedio. Un hospedador intermedio son diferentes animales que conviven con el hombre y en estos hospedadores intermedios es donde han desarrollado la capacidad de infectar a los humanos. Hasta ahora conocíamos 6 especies de coronavirus que podían infectar al humano. Estos 4 que figuran aquí con unos nombres, con números, con letras, que tienen una H delante, que esta H lo que quiere decir es que son capaces de infectar al humano, son de distribución mundial, es decir, los podemos encontrar en prácticamente todos los países y son responsables del 5 al 10% de las infecciones del tracto respiratorio superior que decimos nosotros los médicos y que denominamos pues, los resfriados en los adultos, es decir, tenemos un resfriado y hay veces que decimos, pues será un virus. Pues efectivamente, en un porcentaje se trata de, un pequeño porcentaje de coronavirus incluso. Ha habido 2 coronavirus en la historia reciente responsables de unas infecciones graves. El SARS coronavirus fue en 2002 responsable del síndrome respiratorio agudo severo y el MERS en 2012 del síndrome respiratorio del Oriente Medio. El SARS utilizaba como agente intermedio, como hospedador intermedio, un gato, la civeta, y el MERS a los dromedarios era su hospedador intermedio. Pues bien, este nuevo coronavirus se identificó como causante de una neumonía grave en trabajadores del mercado de Wuhan. Esto lo hemos oído 1000 veces a finales del pasado año, en diciembre de 2019. Y se denominó SARS-CoV-2 porque tiene un gran parecido con el SARS, con el virus que os acabo de comentar previamente. Y se denominó a la enfermedad que produce COVID-19. Lo que pasa es que, bueno, luego es mucho más sencillo decir COVID-19 y ya se denominó el virus popularmente como el COVID-19. Se piensa que su origen es el murciélago, del que pasaría o no a un hospedador intermedio
que se piensa que puede ser el pangolín. Y en el pangolín desarrolló esta capacidad de infectar al humano. Es verdad que hay algún investigador que dice que posiblemente no se ha encontrado este hospedador intermedio, que posiblemente haya sido una mutación directa en el murciélago y de ahí haya pasado directamente al humano. El pangolín no es muy conocido en nuestra zona, ¿verdad? Es un mamífero que está amenazado por el hombre porque es muy valioso. Al parecer su carne se considera un manjar y además las escamas se utilizan para elaborar medicamentos de la medicina tradicional china, que se utilizan para tratar desde el cáncer a la artritis, a la impotencia, es decir, a una gran cantidad de procesos. Bueno, pues este COVID-19 tiene la capacidad, como todos sabemos, de transmitirse de un humano a otro humano y lo hace de una forma altamente eficiente. Es un virus que tiene una capacidad de infectar tremenda. Hay un concepto que acaba de comentar el doctor Andreu, que es el concepto de R0, se llama número básico de reproducción. Bueno, el concepto es sencillo, es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado, es decir, una persona infectada a lo largo de su proceso infeccioso, a cuántas personas puede infectar. Cuanto más grande es este número para cualquier infección, pues más difícil va a ser controlar una epidemia. Por ejemplo, si tenemos una infección que tiene un R0 igual a 1, quiere decir que un enfermo contagia a una persona. Si el R0 fuera de 3, pues un enfermo contagiaría a 3 personas. Claro, cuando el R0 es inferior a 1, pues la enfermedad tiende a desaparecer. Si yo estoy enfermo y no infecto ni tan siquiera a una persona, pues tiende a apagarse. Bueno, pues en el caso del COVID-19 se calcula que un infectado, claro, en condiciones normales, no aislado, transmite el virus a casi 3 personas, más del doble que el virus de la gripe, un virus que todos conocemos y que sabemos que es altamente contagioso. Se calcula pues, un R0 de 2,68. Es verdad que en algunas publicaciones pues, este R0 es incluso superior a 3. Es decir, pero la idea es que es más contagioso que la gripe, el doble de contagioso que la gripe. Este virus, igual que decimos que se transmite con facilidad, decimos que es un virus muy sensible y que va a perecer con el efecto de los rayos ultravioletas o con el calor, y es muy sensible también a diferentes solventes como el alcohol, como la energía o el jabón. Y esto es algo que vamos a utilizar nosotros para defendernos de él. ¿Cómo se produce el contagio? La verdad es que conocer cómo se hace el contagio es fundamental en las enfermedades infecciosas para poder luchar contra ellas. La transmisión de COVID se hace a partir de las personas infectadas, es decir, las personas que están ya infectadas son las que van a transmitir la infección. Y se considera que preferentemente contagian los enfermos con síntomas, es decir, los enfermos que tienen manifestaciones clínicas de la infección serán sobre todo los que contagian. Pero, y esto estáis escuchando en los medios de comunicación últimamente, también lo pueden hacer los infectados antes de que aparezcan los síntomas y personas infectadas que no han desarrollado síntomas o que lo han hecho de una manera tan sutil que ni tan siquiera ellos se consideran que hayan estado infectados. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que la enfermedad se puede propagar de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la nariz o de la boca que van a salir despedidas pues simplemente al toser o al estornudar o simplemente al exhalar. Esas gotas pueden contactar con otras personas o pueden depositarse sobre objetos, es lo que se llama en medicina fomites, y contagiar a través del contacto directo con las manos que luego vamos a llevar a la cara. Este es un concepto muy importante. Este es un esquema tomado de una publicación reciente en la que vemos cómo se produce el contagio. La persona infectada, al toser, al estornudar, pues va a
a soltar estas gotitas que pueden alcanzar a otra persona o que pueden depositarse sobre los fómites, y a partir de estos fómites podemos contactar con el virus, que luego nos lo podemos llevar a las mucosas y a partir de ahí comenzar la infección. La OMS viene indicando que es importante mantener una distancia de seguridad que cifra como en 1 metro aproximadamente. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades americanos recomiendan ampliar la separación a 2 metros. Bueno, la idea es que debemos intentar estar separados de las personas que están infectadas y tener en cuenta que puede estar infectada cualquier persona, es decir, mantener una distancia de seguridad. Hace muy poquito, la semana pasada, salen unas investigaciones en las cuales nos dicen que al toser o estornudar, aparte de esas gotitas, se genera también una nube de gas cargada de virus que podría alcanzar una distancia mayor, hasta 7 u 8 metros. Y a partir de esa nube, los virus pueden infectar a las personas o depositarse en los objetos del entorno. Es decir, en esta diapositiva aparece aquí, a la derecha, los aerosoles que pueden llegar a larga distancia. Esto ha sido una de las cosas que ha condicionado la recomendación creciente de la utilización de las mascarillas. ¿Cuánto tiempo permanece el virus en la superficie? Bueno, pues la verdad es que están saliendo continuamente notificaciones, porque esto también cambia según la temperatura, según la humedad del ambiente. En los aerosoles, las partículas en suspensión pueden durar, parece que hasta un tiempo máximo de 3 horas. En el cobre, y se insiste en el cobre porque muchas monedas pueden tener cobre en su composición, puede durar hasta 4 horas, hasta 24 horas en el cartón, hasta 2 o 3 días en el plástico y el acero inoxidable. Es decir, la idea es que el virus puede sobrevivir en las superficies durante un tiempo, es decir, que tenemos que considerar que cualquier superficie que toquemos puede estar contaminada. Como una aclaración, decir que aunque el virus sea aislado en las heces, no hay evidencia de que se pueda transmitir por esta vía. ¿Y qué pasa si nos infectamos? Bueno, pues como con todas las enfermedades infecciosas hay un tiempo de incubación. El tiempo de incubación es de unos 5 días, oscila entre 2 y 7 días, aunque es verdad que en ocasiones puede ser más largo y puede llegar pues hasta 2 semanas, ¿no? Por eso el famoso tiempo que se habla de la cuarentena, ¿no? Cuando alguien ha estado en contacto con una persona infectada, se le recomienda que se mantenga 14 días aislado. ¿Y qué síntomas produce? Bueno, pues yo quiero destacar que la mayoría de los casos son leves, la inmensa mayoría de los casos son leves. Es más, cada vez estamos escuchando más la existencia de asintomáticos, que para algunos especialistas en la materia podría ser un porcentaje hasta superior al de los pacientes o las personas que muestran síntomas. Aparece fiebre en el 80-85% de los casos, puede ser una fiebre con mala respuesta a los antipiréticos, al paracetamol, tos seca, a veces hay un poquillo de dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular como en las gripes, pérdida de gusto y del olfato sin mucosidad. Este es un punto sobre el que se ha llamado la atención. Es algo muy característico y aparece hasta en el 80% de los infectados. En algunos pacientes esta sintomatología, sobre todo la sintomatología respiratoria, pero también la sintomatología general, es un poco más intensa, por decirlo de alguna manera. Aparece como una afectación pulmonar con forma de una neumonía leve, con más tos, con respiración rápida, lo que llamamos taquipnea, y dificultad respiratoria, que es lo que llamamos disnea. Eso es una sensación que tiene el enfermo, le cuesta respirar. Y aún en menos pacientes, a los 7 o 8 días de haber comenzado con los síntomas, se produce un estado de lo que se denomina hiperinflamación, que es
algo que pone en marcha nuestro propio organismo, que no sabemos por qué se produce en unas personas sí y en otras personas no, y se denomina tormenta de citoquinas. Y bueno, en esta situación aparece una neumonía grave y puede aparecer una afectación generalizada de órganos y en algunas situaciones, por desgracia, pues incluso puede conducir a la muerte. Recientemente hemos escuchado un político no conocido que estaba en su domicilio y ha acabado en la UBI pasado unos días del comienzo de los síntomas. Debo decir que es interesante para los enfermos con enfermedades autoinmunes que esta fase de hiperinflamación, cuando llegamos a ella, se instauran tratamientos de los que habitualmente utilizamos en las enfermedades autoinmunes. Utilizamos pulsos de corticoides, tocilizumab, baricitinib, anakinra, etcétera, que son unos tratamientos que están salvando muchas vidas. ¿Cuánto duran los síntomas? Bueno, pues el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación va a ser de unas 2 semanas cuando la enfermedad es leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. Incluso puede ser el tiempo superior de recuperación. ¿Se puede infectar tras pasar la enfermedad? Bueno, pues la verdad es que tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad español advierten de que no se considera que una persona está curada o haya superado por completo la enfermedad hasta después de 14 días de autoaislamiento domiciliario tras el alta médica y remisión de los síntomas, o bien después de haber dado negativo en las pruebas para identificar el virus. Es decir, se recomienda después del alta mantenerse un tiempo en aislamiento para cerciorarse de que la persona no es capaz de transmitir la infección. Esta es una pregunta muy importante. ¿Tras la infección se crea inmunidad? Pues la verdad es que la idea es que sí, que se crea una inmunidad, al menos una inmunidad que será de corta duración. Lo iremos sabiendo con el paso del tiempo. ¿Y cómo se puede controlar la infección? Bueno, pues sabemos todos que estamos como locos esperando las noticias sobre las vacunas, pero hoy por hoy no hay vacunas. Además, tampoco tenemos tratamientos altamente eficaces. De tal manera que la principal estrategia es lo que se denomina el distanciamiento social y la higiene estricta, a fin de combatir la alta capacidad que ya hemos comentado que tiene este virus de infectar. El objetivo es que el R sub 0 baje de 1, es decir, que la capacidad de infectar sea muy bajita. Y la idea es que las calles estén de esta manera, ¿no? Como aparece la Plaza Mayor de Madrid, de tal manera que el virus sea incapaz de encontrar a nadie a quien poder infectar. Se recomienda, por tanto, evitar mantener una cierta distancia, que ya he comentado, de 1,5 metros a 2 metros, no tocarse los ojos, la nariz y la boca, quedarse en casa si nos encontramos enfermos, y ahora que estamos todos en casa, aunque no estemos enfermos. Si tosemos o estornudamos, hacerlo en el codo o utilizar pañuelos desechables que se van a tirar a la basura, y limpiar y desinfectar objetos y superficies que se puedan tocar. Un tema que está muy de moda es el de la mascarilla, y a mí me gustaría también llamar la atención sobre este punto. No todas las mascarillas son iguales. La mascarilla, se está repitiendo en los medios de comunicación hasta la saciedad, fundamentalmente protege a las personas que rodean a los infectados. Se considera que muchas personas infectadas no van a tener síntomas, como ya he comentado, o que los que tienen son muy leves, y por lo tanto piensan que no lo están. Y estas personas pueden transmitir la infección. Hasta ahora no se había recomendado el uso de la mascarilla, ni la OMS, ni los centros, ni los CDC lo habían hecho. Pero llamaba siempre la atención, decíamos los chinos hemos tenido que aprender, hemos recibido la infección de China y ellos lo han pasado antes y tenemos que aprender de sus enseñanzas. El doctor George Gao ha insistido en que considera que el uso es fundamental para el control de la enfermedad. No deja de repetirlo en todas las entrevistas que se le hacen. La idea, insisto, es que todos debemos comportarnos como si estuviéramos infectados.
Pero como digo, no todas las mascarillas son iguales. Las que más utilizamos es la mascarilla quirúrgica, que en principio no protege a la persona que la lleva de otra persona que le puede infectar, pero sí va a proteger a los demás de que nosotros podamos infectarlos. Luego hay diferentes tipos de mascarillas, la FFP2, la FFP3, hay diferentes tipos de mascarilla. Alguna protege tanto al que la lleva como a los que rodean al que la lleva. Y hay algunas mascarillas que, bueno, pues no se sabe muy bien qué función cumple. Es muy importante que se utilice bien la mascarilla. Se insiste en que antes de ponerse la mascarilla hay que lavarse las manos, que en todo caso tenemos que evitar tocar la mascarilla. Este era uno de los motivos por los que no se recomendaba inicialmente. Muchas veces las personas que no estamos acostumbrados a llevar la mascarilla tenemos en la cara algo que de alguna forma nos estamos molestando y tenemos tendencia a tocarla, con lo cual, pues en vez de protegernos, lo que estamos haciendo es favorecer la infección. Y la mascarilla, para quitarla, pues siempre se debe de quitar por detrás, no tocando la parte delantera de la mascarilla. También se ha insistido muchísimo en el lavado de manos. Es fundamental en la lucha contra este virus. Hay que lavárselas después de tocar cualquier objeto que pudiera estar contaminado. Se puede utilizar simplemente el agua y jabón y utilizar algún desinfectante a base de alcohol, al menos un 60% de alcohol. Los desinfectantes nos vienen muy bien para cuando estamos fuera de casa, pero cuando estamos en casa el agua y el jabón pues nos sirven perfectamente. El tiempo se recomienda un tiempo de 20-30 segundos, bueno, depende. Seguramente con este tiempo de 20-30 segundos es más que suficiente y secarlas con toalla personal o una toalla de papel. ¿Cuándo lavarse las manos? Pues siempre, después de sonarse la nariz, después de visitar un espacio público, si salimos, ahora que estamos en casa, pero salimos a hacer una compra, pues siempre al volver, después de tocar cualquier superficie que pensemos que puede estar contaminada, cuando estemos cuidando a alguna persona enferma, antes y después de comer, y antes y después, como ya he comentado, de utilizar la mascarilla. El tema de los guantes, bueno, pues los guantes, el Ministerio de Sanidad, la recomendación que hace en lo que nos afecta a los pacientes, a las personas inmunodeprimidos o la gente mayor es que sí pueden utilizarlos como una medida de protección, pero no lo recomiendan como una medida generalizada. Porque, entre otras cosas, los guantes no exime del contagio del virus. Los guantes se contaminan, son una superficie que se contamina. Y pasa lo mismo que con la mascarilla, que hay que también saber utilizárselos. Hay que lavarse las manos para ponérselos, hay que evitar tocarse la cara con ellos. Bueno, aquí he puesto, como esta presentación se va a quedar en Felupus, ahí he puesto un enlace para un tutorial, como ver cómo se ponen y se quitan los guantes, y bueno, son guantes que se tiran después de utilizarlo. Y siempre se lava uno y se desinfecta las manos después de su uso. La importancia de identificar a los infectados. Ahora lo estamos escuchando en los medios de comunicación. La OMS recomienda hacer muchos test, hacer test de forma masiva para identificar a los infectados. Y máxime teniendo en cuenta que algunos infectados no van a tener muchos síntomas. Hoy por hoy no hay posibilidad de hacerlos a todo el mundo, pero cada vez estamos disponiendo de más medios. Sabéis que es algo de lo que se está insistiendo en los medios de comunicación, se están comprando, se están elaborando cada vez más reactivos para poder hacer estas determinaciones. Pero mientras no nos lo puedan hacer a la mayor parte de la población, pues se trata por lo menos de identificar a los infectados sintomáticos. Hoy en día, estando en esta situación de pandemia, cualquier episodio de fiebre tenemos que considerar que es una infección por el virus y el paciente debe de mantenerse aislado. Voy a hacer unos breves comentarios sobre el COVID y las enfermedades autoinmunes. La verdad es que hay muy poca información al respecto.
Lo ha comentado el doctor Andreu. Una certeza que tenemos todos los médicos y los que tratamos con este tipo de enfermos especialmente, es que muchas enfermedades, especialmente los pacientes que toman estos medicamentos inmunosupresores, inmunodepresores, tienen más riesgo de contraer infecciones en general, de todo tipo. El Ministerio de Sanidad nos dice que hay varios grupos de riesgo. Nos dice que hay personas que tienen más de 60 años, los que padecen enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabético, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunodepresión o embarazo. ¿Qué quiere decir grupo de riesgo? No se trata de asustar a nadie, no se trata en absoluto de asustar a las personas que tienen alguno de estos padecimientos. Lo que se trata es de cuidar especialmente y por diferentes motivos a estos grupos de riesgo. Las personas mayores de 60 años, por razones obvias, tienen una mayor mortalidad. Esta es una tasa de mortalidad y vemos cómo por debajo de 50 años es muy bajita, pero la posibilidad de fallecer al estar infectado por este virus aumenta, como estamos escuchando, muchísimo con las personas por encima de 70 y de 80 años. Hay que vigilarlos y hay que protegerlos especialmente. Claro, he puesto en el listado el embarazo. Y el embarazo resulta que tenemos muchas enfermas que dicen, anda, pero si yo tengo un lupus y además estoy embarazada, pues ya menudo lío. Bueno, la verdad es que el embarazo aparece en este listado por la importancia social que tiene este grupo de pacientes. Va apareciendo mucha información, sobre todo procedente de China. Parece que la infección predomina en el tercer trimestre. El cuadro clínico no parece ser más grave que en el resto de la población joven. Parece a estas alturas ya estar claro que no hay una transmisión vertical, es decir, lo que es una transmisión de la madre al hijo, porque el líquido no se ha detectado ni en el líquido amniótico, el virus no se ha detectado, perdón, ni en el líquido amniótico, ni en el cordón umbilical, ni en la placenta. Es verdad que el recién nacido sí que puede infectarse después de que nace al estar en contacto con la madre, si es que la madre, lógicamente, si es que la madre es positiva. Como dice el doctor Andreu, en todos los hospitales el trato a la mujer embarazada está especialmente planificado. Bueno, sobre los inmunodeprimidos paso muy por encima porque ya lo ha comentado el doctor Andreu. El Ministerio, por lo menos hasta donde yo he llegado buscando, no detalla exactamente lo que se entiende. Esto está tomado de una guía americana y considera inmunodeprimidos los pacientes tratados de cáncer y los pacientes en tratamiento con diferentes enfermedades autoinmunes, entre ellos el lupus, pero no solo el lupus, otras muchas enfermedades autoinmunes, los HIV no controlados, los trasplantados de diferentes órganos o de médula ósea. El día 21 de marzo, el doctor Enrique de Ramón y yo mismo hicimos un comunicado que hicimos público porque nos lo pidió FELUPUS y decíamos un poco lo mismo que acaba de comentar el doctor Andreu. En principio decíamos que no parecían especialmente predispuestos a contraer la enfermedad por los datos que llegaban de China, pero que no obstante, pues por los pacientes que están tomando medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores, depende del término que a veces le demos, pues pueden ser una población de alto riesgo especialmente vulnerable y que por tanto, pues que son pacientes en los que deben extremar las medidas de seguridad. Insistíamos en este comunicado en que no deben abandonar la medicación, porque la idea es que un enfermo bien controlado siempre es un enfermo que está en mejor condiciones de afrontar la enfermedad que otro que esté totalmente descontrolado. El día 31 de marzo, la Sociedad Española de Reumatología, yo creo que con otras palabras, pero viene a expresar exactamente lo mismo. Hay que considerar a estos pacientes como de riesgo, pero por una cuestión de sensatez y actuar pues extremando las medidas de seguridad. Que eso es precisamente lo que supone pertenecer a un grupo de riesgo, que se deben extremar las medidas de protección. No hay unas medidas específicas para esta población. Son las mismas que se indican para la población general, pero aplicadas con mayor intensidad si cabe.
más lavado de manos, más aislamiento, es decir, las mismas recomendaciones. Evitar al máximo el contacto con los infectados, teniendo en cuenta que cualquiera puede considerarse como una persona infectada. Ahora, intentando evitar acudir a los centros sanitarios, salvo en caso de necesidad. Yo creo que en todos los centros ahora mismo estamos haciendo las consultas telefónicas y haciendo que los pacientes vayan solo cuando es una situación de extrema necesidad. Y en caso de tener que acceder a los centros sanitarios, nosotros recomendamos utilizar mascarilla y utilizar también guantes. Se recomienda contactar con el médico para consensuar la actitud a seguir, por ejemplo, respecto a los tratamientos, es decir, nunca hacer ningún abandono del tratamiento por cuenta propia. Insisto que el enfermo mal controlado es más vulnerable que un enfermo controlado. Una palabra sobre los antipalúdicos, porque llegado a este punto es fundamental. Quiero recordar que deben su nombre a su eficacia en el tratamiento del paludismo, y el paludismo es una enfermedad infecciosa, la causa un parásito. Como curiosidad, fue en el siglo XVII cuando la condesa de Chinchón, que entonces era virreina del Perú, contrajo la malaria y pues la trataron con los polvos de la corteza del quino y resulta pues que curó. Ella se quedó entusiasmada y fue ella la que favoreció el desarrollo de estos polvos para tratar a los pacientes con el paludismo. Pasó mucho tiempo hasta que este médico pues, describió que eran útiles para tratar pacientes con lupus o lesiones cutáneas, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando lo utilizaron muchos millones de soldados como profilaxis para prevenir la malaria en el Pacífico y el norte de África, y observaron los médicos que atendían a estos enfermos que resulta que mejoraban de la artritis y que mejoraban del lupus. Tardó tiempo también en que otro autor empezara a utilizarlo en lesiones cutáneas del lupus, y ya sabéis todos los enfermos de lupus que estáis en las diferentes consultas de todo el país o de todo el mundo, que en la actualidad se considera que todos los pacientes de lupus deben tomar antipalúdicos salvo contraindicación. Pero además los utilizamos en otras enfermedades, en artritis reumatoide, otros tipos de artritis, en sarcoidosis, en dermatomiositis, es decir, en otra serie de indicaciones. Y en esas estábamos cuando apareció el COVID-19. Resulta que se sabe que, igual que el antipalúdico, que la cloroquina era útil para tratar pues, el paludismo, pues sabemos que actúa en diferentes pasos de la infección por el virus. Y en la práctica pues, se mostró en China que tenía una cierta capacidad para reducir la aparición de neumonía grave en enfermos que estaban infectados, que mejoraba la duración de los síntomas y el tiempo de la eliminación del virus. Y esto llevó a que en China se recomendara para el tratamiento del COVID. La hidroxicloroquina es el antipalúdico que utilizamos ahora preferentemente. Es un análogo de la cloroquina, pero es mucho mejor tolerada. Y un pequeño estudio francés que se publicó con carácter de urgencia es un estudio que tiene muchas limitaciones metodológicas, y encontró que asociado a un antibiótico, a la citromicina, conseguía un descenso de la carga vírica a los 6 días del tratamiento. Esto ha hecho que se incorporara en la práctica clínica, pero quiero decir que hay ensayos clínicos que quieren evidenciar si esto es una utilidad real. El día 21 de marzo, este tuit del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, causó estragos. Es decir, esto se corrió por todo el mundo, que esto se vendía como que era una vacuna que curaba el COVID-19. Y se disparó el consumo del fármaco en todo el mundo, e incluso se recogió alguna muerte por efectos adversos. ¿Qué sabemos de los antipalúdicos y la prevención del COVID-19? Pues mirad, a día de hoy no hay ninguna evidencia para recomendar el uso de cloroquina o hidroxicloroquina para la prevención de la infección. Es verdad que hay en marcha algunos ensayos clínicos, algunos de ellos en nuestro país, que van a aportar información en las próximas semanas.
pero hoy por hoy no tenemos ninguna evidencia de que sea un agente que actúe como profiláctico de la infección. Y insistir en que nadie debe automedicarse, porque quiero insistir que se han comunicado fallecimientos de personas que lo han tomado por su propia cuenta. Y por otra parte, en el caso del lupus y de otros enfermos de patologías autoinmunes que los están recibiendo para el control de sus enfermedades, si se utilizan de forma indiscriminada, puede pasar que se deje sin el fármaco a enfermos que lo necesitan para el control de sus enfermedades. Por último, ¿qué está pasando con los enfermos autoinmunes que contraen la enfermedad? La verdad es que hay poquísima información, muy poca información. Fijaros, esta es una carta que se publica la semana pasada en una revista de gran prestigio y se recibe un día y se publica al día siguiente. Hay tan poquita cosa que se publica sobre la marcha. Son unos autores italianos, sabéis que en Italia, junto con España, son de los países donde está azotando más la infección, y los autores comunican su experiencia con un pequeño grupo de pacientes. Básicamente estos son afectos de artritis reumatoide o de alguna espondiloartropatía que están recibiendo tratamiento con fármacos o clásicos como metotrexato o con biológicos como anti-TNF. Y ellos encuentran que la evolución parece similar al de otras personas que no tienen esta condición. Después de hablarlo con el doctor Andreu, nuestra impresión personal, esto es verdad que es un nivel de evidencia 5, es una opinión de expertos, no hay estudios que lo sustenten, es que nuestros enfermos evolucionan igual que el resto de la población. Ayer escuchaba una webinar de la Sociedad Española de Inmunología y comentaban que efectivamente, incluso en pacientes tratados con rituximab, que produce un descenso de inmunoglobulinas, no se estaban observando cuadros especialmente graves. Lo que sí es que la edad y otras enfermedades concomitantes serían los principales determinantes del pronóstico. Quería poner esta diapositiva porque creo que es muy importante en este grupo de pacientes en el que estamos hablando sobre los antiinflamatorios. No hay evidencia de que agraven la enfermedad, pero en general no se llevan bien con las infecciones respiratorias. Por eso, en caso de fiebre, la recomendación es utilizar paracetamol en vez de utilizar un antiinflamatorio, porque es la recomendación universal. Y con esto doy por terminado esta presentación. Gracias, doctor Ortego. Desde luego, porque no tengo el botoncito del aplauso que tiene la tele y la radio, porque os merecéis un aplauso. Muchísimas gracias, sobre todo por vuestro factor humano y hacerlo desinteresadamente. Paso a la ronda de preguntas rápidamente para no perder tiempo. El doctor Andreu nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre inmunosupresores e inmunomoduladores? Bueno, inmunosupresor, como su nombre indica, son fármacos que atenúan el sistema inmunitario. Inmunomodulador puede ser a la baja o a la alta. Normalmente, inmunomodulador en enfermedades como el lupus, pues típicamente sería la hidroxicloroquina, el Dolquine, que no es un fármaco inmunosupresor, pero que es un fármaco que por su mecanismo de acción pues hace que la enfermedad mejore atenuando de alguna forma el sistema inmunitario y la forma de presentar antígenos del sistema inmunitario, pero sin producir un estado de inmunosupresión. Muchas gracias, doctor Andreu. Doctor Ortego, nos preguntan cuáles son los síntomas para creer que se ha contagiado del COVID-19. ¿A raíz de qué síntomas se puede empezar a creer? Bueno, ya lo he comentado en la presentación, o sea, los síntomas más frecuentes pues es la fiebre, el dolor de cabeza. He comentado esa pérdida de gusto y de pérdida de olfato que se empezó a referir de forma muy precoz por otorrinos, por neurólogos, y que es algo muy característico. O sea, siempre en las infecciones por virus pues se pierde el olfato, todos lo sabemos, pero normalmente eso se asocia a que hay una mucosidad importante. En el caso de este virus no hay mucosidad importante,
pero se produce esa pérdida del gusto y del olfato. Y sí que me gustaría hacer un pequeño comentario. He puesto lo poquito que se ha publicado en relación con enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias, pero hay otro campo en el que sí que van saliendo más publicaciones, que es el de los trasplantados, los enfermos trasplantados, que son enfermos que están recibiendo una carga importante de fármacos inmunodepresores. Y sí que nos llaman la atención de que a veces es un poco atípico, es decir, que por ejemplo puede faltar la fiebre, pero que hay una afectación del estado general, que puede haber quizá más diarrea. Es decir, bueno, yo creo que hay que consultar cuando aparece algo que no estaba. Es decir, en esta situación, pues siempre cuando aparece alguna sintomatología que no era la propia del enfermo, pues debe llevar a consultar. Pero vamos, lo básico es la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar, la tosecilla, una tos seca, que puede llevar un poquito de falta de aire, un poquito de sensación de ahogo y esa pérdida de olfato y de gusto. Gracias. Doctor Ortego, ¿tengo más riesgo de infectarme por ser un paciente con lupus? Ya lo hemos dicho, lo ha comentado el doctor Andreu inicialmente. Hemos hecho la referencia a los escritos que habíamos hecho inicialmente el doctor de Ramón y yo y el escrito de la Sociedad Española de Reumatología. Normalmente se sabe que todos estos enfermos, independientemente, lo ha dicho el doctor Andreu al comienzo, aunque no estén tomando inmunosupresores, tienen con más frecuencia infecciones. Bueno, pues posiblemente haya un cierto mayor riesgo. Es posible, pero no está comunicado. Es decir, no tenemos evidencias. Nadie nos aparecen los inmunodeprimidos en este listado de pacientes de riesgo. Lo insisten, hay unos anuncios en la tele que insisten en que los inmunodeprimidos, pero luego no tenemos grandes evidencias. No podemos decir, pues sí, el riesgo aumenta por uno. En principio, bueno, si ahora cuando salgan los estudios que se están haciendo de prevención con el Dolquine resulta que nos dicen que sí, que es preventivo, pues mira, a lo mejor resulta que hasta nos encontramos con que tienen menos probabilidades de infectar. De verdad, desde un punto de vista práctico, lo que hay que hacer de verdad es que las medidas que se dicen para toda la población, pero hacerlo pues especialmente. Normalmente, ¿qué hacemos? En las familias que tienen un paciente nuestro, pues el que sale a la calle a hacer la compra, pues no es el paciente, es el compañero, siempre que se pueda, lógicamente es otra persona. La persona también toma sus precauciones y al llegar a casa, pues todas las precauciones que hemos dicho. Gracias. Doctor Andreu, nos preguntan si tienes más riesgo de pasar una enfermedad más grave por ser paciente de lupus. No se sabe, no lo sabemos. Desde luego la casuística que tenemos en mi hospital es que siguen un curso muy parecido al de los pacientes COVID que no tienen enfermedades autoinmunes sistémicas. Y desde un punto de vista teórico, ya ha comentado antes el doctor Ortego que en esta enfermedad uno no se muere por el efecto lesivo del virus, sino por la respuesta inflamatoria desordenada que el virus desencadena. Y en ese sentido, cabe la posibilidad de que nuestros pacientes que están en tratamiento con inmunomoduladores, inmunosupresores, tengan menos riesgo de tener esta complicación grave que es esta tormenta citoquímica, que es lo que mata a los pacientes en definitiva. Pero la pregunta concreta de si el curso es mejor, peor o igual, no se sabe hoy por hoy. La casuística que tenemos en Puerta de Hierro y la casuística de San Cecilio, ahora nos comentará el doctor Ortego, es que nos da la impresión de que el curso es muy similar. Gracias, doctor. Silvia, que si quieres conocer mi impresión es la misma, exactamente igual. Yo llevo 3 semanas pasando consulta telefónica y he contactado con más de 1 y más de 2 pacientes que estaban en su casa con síntomas compatibles por completo con una infección y que estaban haciendo lo mismo que se hace con el resto de las personas, es decir, mantener la cuarentena de 14 días. Sabéis que por lo menos aquí en la comunidad, en Andalucía, no se están haciendo las PCRs a las personas que tienen infecciones leves.
se considera que todo el mundo que tenga unos síntomas compatibles está infectado, se mantiene en casa, creo que en Madrid es lo mismo. Y bueno, pues yo he hablado con algunos de estos pacientes, por supuesto que aparte de ofrecerme por si necesitan alguna cosa, yo lo único que he hecho ha sido insistir en que se mantengan en cuarentena. Y no tengo la idea, de verdad que no tengo la idea. Tenemos ahora mismo, se han ingresado por la infección enfermos con vasculitis, con esclerodermia, con lupus, pero han llevado un ritmo similar al de otros pacientes, exactamente similar. Es verdad que a lo mejor si llegan a la urgencia, pues los compañeros que están en la urgencia pues dicen, bueno, puede ser un grupo de riesgo, bueno, pues lo dejamos ingresado, a lo mejor, me explico, pero que no, yo esa es la idea que tengo. Y he insistido en esa carta, es una cartita, ¿no?, de Anas, eso normalmente no es nada, pero es que yo he estado buscando esta misma mañana por si encontraba más cosas y salvo en trasplantados, que sí que podría poner más casos de trasplantados, hay muy poquito. Es decir, que la idea yo creo que es la misma que dice el doctor Andreu, y a lo mejor esa es una teoría, a lo mejor estos tratamientos, cuando llegan nuestros enfermos a esta situación de hiperinflamación, se les ponen tratamientos inmunosupresores para intentar combatir esa situación que es la que conduce a la muerte, vaya. Gracias, doctor. Doctor Andreu, me preguntan si las defensas están más bajas simplemente por el hecho de tener un lupus. Lo he comentado antes, en las enfermedades autoinmunes sistémicas, la disregulación del sistema inmunitario hace que incluso en ausencia de fármacos inmunosupresores, los pacientes tengan más tendencia a coger infecciones. Por eso les recomendamos que se vacunen de la gripe estacional, que se vacunen del neumococo, etcétera. Pero a efectos de lo que nos ocupa, que es la pandemia COVID-19, yo creo que la idea que hay que tener es que cualquiera nos podemos contagiar, y no más o no menos por tener un lupus o por tener un lupus más un inmunosupresor, sino que este germen es extraordinariamente contagioso. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en nuestro país con cientos de miles de afectados, y que tenemos que tener una gran precaución a la hora de evitar el contagio. Con la mascarilla, con el distanciamiento social, lavándonos las manos, no tocándonos la cara, etcétera, etcétera. Independientemente de tener un lupus, de tener un lupus y estar con Dorquine, de tener un lupus y estar con micofenolato. La idea es mantenga usted el índice de alerta alto para protegerse a usted y a los suyos y a su entorno de la infección. Se va a adelantar la pregunta siguiente, que era precisamente que si tenían que bajar la dosis de sus tratamientos, como la aciotropina, el Belista, el Tracopus. No, ya. Yo creo que eso es fundamental. No modifique la dosis de sus inmunosupresores sin hablar con su especialista en lupus. Es el que mejor le conoce a usted, porque cada paciente es un mundo. Es el que mejor conoce su enfermedad, y solo él le puede decir, pues baje, pues suba, etcétera. Sabemos que cuando una enfermedad inflamatoria inmunomediada está activa, la tendencia a coger infecciones aumenta. O sea que nos podríamos encontrar con el caso, digamos, paradójico de que disminuyendo la medicación inmunosupresora, la enfermedad entre en actividad, y eso realmente sí que ponga en mayor riesgo al paciente. Así que el mensaje es claro, el mensaje es contundente. No toque su medicación sin consultárselo con su especialista en lupus o en otra enfermedad autoinmune sistémica. Nos encontramos, doctor Andreu, con que hay algunos pacientes que tienen el tratamiento biológico en hospital intravenoso, y nos preguntan si cabe la posibilidad de que a nivel sanidad se pongan de acuerdo y puedan ponerlo subcutáneo para evitar tener que desplazar a enfermos a ese tratamiento al hospital. De nuevo eso, el caso más típico sería el Benlysta. De nuevo eso lo tiene que consultar con su especialista en lupus. Es una decisión que tiene que tomarse a nivel individual y es el especialista el que tiene que aconsejarlo. En cualquier caso, yo recomiendo no entrar en pánico. Ahora mismo estamos haciendo teleconsultas para evitar el trasiego de pacientes en la comunidad y dentro del hospital,
y tenemos que convencer a los pacientes que por favor se hagan el análisis previo a la teleconsulta. Una enfermedad como el lupus pues puede tener afectación de riñón o afectación hematológica que el paciente no se está enterando. Eso no da clínica hasta que la cosa está muy avanzada. Entonces, yo muchas veces tengo que decirle, mire, vengas al hospital, le va a hacer la extracción una enfermera con mascarilla, usted no va a correr riesgo de contagio y yo necesito esa analítica para 3, 4 días después, cuando le llame a casa, pueda darle consejos. Pues lo mismo se aplicaría al hospital de día. Que no entren en pánico por ir al hospital de día. Van a ser atendidos por personal, todo el mundo cubierto con mascarillas. Ellos mismos, si tienen mascarilla, pues la pueden utilizar, porque independientemente de que sea una de las llamadas quirúrgicas o una FP2 o una FP3, cuando 2 individuos ambos llevan una mascarilla quirúrgica, las posibilidades de contagio son prácticamente nulas. Porque, como ha comentado el doctor Ortego, las mascarillas quirúrgicas son muy buenas para evitar que tú contagies a otro. Gracias, doctor. Doctor Ortego, le va a tocar la pregunta del millón entre los pacientes autoinmunes. ¿Estoy protegido del contagio del COVID por tomar Dolquine? Ahora mismo estoy con 200 miligramos. ¿Tengo que subir la dosis para protegerme? Ya, como la preveíamos, ya la habíamos contemplado en la presentación. Vamos a ver, hay datos de que para que se ponga en marcha un ensayo clínico es porque uno tiene algún dato que le lleva a pensar que ese ensayo clínico tiene sentido. Entonces hay ensayos clínicos que intentan demostrarlo. ¿Por qué? Pues porque el Dolquine, o que decimos in vitro, es decir, en el laboratorio, interviene en diferentes pasos de la infección del virus, incluyendo el acceso del virus a las células epiteliales en las vías respiratorias. Entonces, bueno, pues se ha puesto en marcha algunos ensayos clínicos, pero hasta donde yo sé, aún no hay ningún resultado. Es decir, y por otra parte, insisto, son unos fármacos bastante seguros, lo está tomando mucha gente, son bastante seguros, pero hay gente que a lo mejor puede tomar una dosis excesiva o hay gente que puede tener problemas de fondo. Entonces, hoy por hoy no está demostrado. Es más, en Estados Unidos, Fauci, que es un infectólogo, pero que además fue autoinmunólogo inicialmente, él lo pone en duda la utilidad de los antipalúdicos en el tratamiento del virus. Es decir, que también hay ensayos clínicos, ahora lo estamos utilizando en el hospital, se le pone este tratamiento a los enfermos, pero claro, es que cuando uno no tiene un tratamiento específico, echa mano de cualquier cosa que pueda funcionar, ¿no? Pero hasta el mismo funcionamiento como tratamiento se va a demostrar a través de ensayos clínicos, de tal manera que nadie piense que por tomar el Dolquine está protegido, pero que todo el mundo siga tomando el fármaco como lo estaba tomando para el control de su enfermedad, como lo tenía indicado. Gracias. Doctor Andreu, le hago dos consultas en una. Nos pregunta que tiene la consulta con el médico en 15 días. Tiene que ir a consulta con el médico, pero antes tiene que hacerse la analítica previa. Y aparte también le toca la semana que viene el rituximab. Le aconsejo que haga las 3 cosas, alguna no. Yo si me pregunta eso mi paciente, vuelvo a decir lo mismo. Esto se lo tiene que consultar a su lupólogo. Ahora, si mi paciente me dice eso, le digo sí. Hágase la analítica. Yo le voy a teleconsultar o probablemente lo que voy a hacer es subir al hospital de día cuando le estemos poniendo el rituximab, pero haga todo lo que tendría que hacer como si no hubiera pandemia. Al igual que con los análisis de control del Imurel, del CELCEP. Claro, es que es fundamental, ¿no? Muchos de nuestros pacientes con artritis reumatoide están con el metotrexato. El metotrexato requiere unas analíticas pues, para ver que no te haga daño al hígado, que tienes una buena función renal, etcétera. Ay, si estoy muy bien, doctor, si estoy muy bien, no tengo que ir. Sí, tiene que ir, porque si no yo no le puedo decir, pues va a seguir usted con el metotrexato a la dosis que estaba tomando y nos vemos en 4 meses que ya habrá pasado todo esto y ya se habrá recuperado. Pues lo mismo, pues azatioprina, micofenolato, etcétera, tiene sus análisis de control. Podemos hacer una teleconsulta o ir a nuestro paciente. A nuestros pacientes los conocemos muy bien porque son pacientes crónicos y con hablar con ellos pues sabemos que la cosa va bien.
pero no podemos decirle, pues siga usted con la misma dosis del Imurel o del Celcet o del Mifortic sin ver los análisis. Y para los desplazamientos y la consulta y demás, pues para los desplazamientos, mascarilla. 2 metros de distancia. Yo prefiero los 2 metros. Más vale que sobre que no que falte. Y estar a 2 metros no tiene efectos secundarios añadidos a estar a 1 metro. Y luego mascarilla. Y si no consigues mascarilla, te haces un protector facial, que hay un montón de tutoriales en la red explicándote cómo hacer un protector facial que, hombre, pues no será tan bueno como una mascarilla quirúrgica o como una FP2 o FP3, pero te protege y siempre es mejor que nada. Tejidos de los que se llaman no trenzados o tejidos no tejidos, esto es, tejidos que son una capa continua que no tiene entrazamiento entre ellos, suelen ser los mejores. Eso uno se mete en Google y pone protector facial, mascarilla doméstica, tejido no trenzado, encuentra información para aburrir. Hay una reciente del ministro de Sanidad norteamericano, que allí tienen la costumbre de llamarle el general de los cirujanos, el Surgeon General, es una forma graciosa debe ser de la guerra de secesión de ellos, y ahí te explica fenomenal en 4 pasos cómo hacerte una mascarilla doméstica eligiendo el tejido más adecuado. Los más adecuados son eso, lo que se denomina tejido no trenzado o tejido no tejido. Y hacer un doble doblez en la tela. Lo explica el general de los cirujanos norteamericanos, lo explica fenomenal. Además va el tío vestido de militar y impresionante. Muy bien, muchas gracias. Doctor Andreu también. No encuentro Dolquine. ¿Me va a dar un brote? Bueno, la adherencia a los tratamientos es fundamental en medicina y en enfermedades crónicas más si cabe. Ahora, todos nuestros pacientes que han recibido Dolquine saben que, digamos, tiene una inercia de actuación. No es como un antiinflamatorio que tú te lo tomas y a las 2 horas ya has notado su alivio. El Dolquine requiere un tiempo para ejercer su efecto y también requiere un tiempo para dejar de ejercerlo. Entonces, mi recomendación es no se agobie, consulte con su médico, con su farmacéutico y con las autoridades autonómicas de gestión de productos farmacéuticos, típicamente es la Subdirección General de Farmacia y Suministros, para intentar conseguir el Dolquine lo antes posible. En la Comunidad de Madrid esto se ha conseguido y nuestros pacientes están consiguiendo el Dolquine con un decalaje de 48 horas, pero en cualquier caso no se agobie porque por estar unos días sin tomar Dolquine no se va a producir un brote de lupus. ¿Cuánto es el tiempo que pierde el efecto una vez que se deja de tomar? No lo sé, pero probablemente entre 1 o 2 semanas. O, dicho de otra forma, no sería esperable que antes de 2 semanas de suspender el Dolquine se ponga al paciente en riesgo de brote, porque el Dolquine se almacena en los tejidos, cuando lo dejas de tomar, los tejidos lo empiezan a liberar, tiene una farmacocinética, una forma de manejarse en el cuerpo que no es lineal, como decir, dejo de tomar un antiinflamatorio, un antiinflamatorio, y en 8 horas ya no tengo circulante. Gracias, doctor. Doctor Ortego, creo que he pillado el COVID. ¿Qué hago exactamente? Pues lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con los teléfonos que nos están repitiendo continuamente de que tiene cada comunidad para llamar. Ahora aquí tenemos el teléfono de Salud Responde, en el cual pues, se le va a indicar cuál es la actuación. Según cómo sean los síntomas, más leves, menos leves, pues así se va a actuar. Ya lo he comentado, yo llamando por teléfono, en estas 3 semanas he contactado con algunos enfermos que él o ella y yo, los dos, estábamos seguros de que tenía la infección. Bueno, pues, ¿qué haces? Pues le dices, mira, extrema las medidas, puedes infectar a otras personas, mantente en tu casa, no salgas a la calle, toma las medidas con el resto, con quién estás viviendo, con quién no estás viviendo. En algunas ocasiones, lo ha dicho también el doctor Andreu inicialmente por su caso personal, pero hay veces que las situaciones son más difíciles porque son familias más extensas, ¿verdad? Y es más difícil, el espacio más reducido, pero son tomar las medidas de aislamiento y lo único es insistir en
en que tampoco se hagan heroicidades. Hay mucha gente que tiene miedo a ir al hospital, pero hay que insistir, yo insisto, en que si empiezan a notar que esa poquito de dificultad respiratoria va a más, sobre todo que esos síntomas respiratorios, que se vayan al hospital, que se les atienda en el hospital, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que eso es fundamental. Nadie debe de pasarse en la casa diciendo, no, yo voy porque en el hospital es que a lo mejor me pongo peor, porque a lo mejor no. Casos muy leves, pues en casa a los 14 días. Casos con más sintomatología, pues al hospital. Si no tienen gel desinfectante, son Ortego, ¿vale solamente con el lavado de manos para...? Sí. El gel desinfectante es más bien para cuando se está fuera de casa. Es decir, yo salgo de casa y llevo un gel en el bolso, pues se puede llevar el gel para poderlo utilizar fuera de casa. Pero en casa funciona perfectamente el jabón. El jabón durante ese tiempo, durante 20, 30 segundos, es suficiente. Hay también, igual que comentaba el doctor Andreu, hay muchos tutoriales de lavado de manos, porque muchas veces el lavado de manos no lo hacemos bien y debe de ser completo, se debe de incluir pues tanto todos los dedos, desde el primer dedo a todos los dedos, aparte de la zona que llega más próxima a las muñecas, pero el lavado con agua y jabón, afortunadamente este germen tiene una capacidad tremenda de infectar, pero luego afortunadamente pues se puede acabar con él fácilmente. ¿Es posible contagiarse de gente asintomática? Sí, ya lo he comentado en la presentación, se quedará ahí en la presentación y eso junto con el conocer, porque no se conocía que el germen viaja también en el aerosol, el conocer que hay muchas personas asintomáticas en algunos modelos matemáticos serían muchísimos más de los infectados, los que están asintomáticos, es por el tema de lo de las mascarillas, es decir, tenemos todos que pensar que aunque yo no tenga síntomas, aunque yo no los tenga, yo tengo que pensar que estoy infectado y tengo que comportarme como que lo estuviera. Y por eso tengo que llevar una mascarilla. Y la mascarilla es para evitar que yo contagie a otras personas. La mascarilla, digamos, es un acto de solidaridad. Es decir, yo al llevar la mascarilla estoy evitando infectar a otra persona. Y el resto de las personas al llevarlo, si todo el mundo lo lleváramos, la mascarilla al entrar en un espacio cerrado y siempre respetando la distancia de seguridad, pues estamos todos con la idea de que nadie está soltando gérmenes, porque los gérmenes de donde están saliendo es de donde la vía respiratoria. Entonces, esa es la explicación, sí. Gracias. Doctor Andreu, nos preguntan que el Dolquine le ha provocado sordera y ha tenido que dejar de usarlo. ¿Qué puede usar para sustituirlo? Desafortunadamente no tenemos buenas alternativas al Dolquine, ¿no? Los que manejamos pacientes con lupus lo llamamos la píldora de la salud para las enfermas con lupus y todas nuestras pacientes deberían utilizarlo a no ser que haya alguna contraindicación. En este caso dependería de qué tipo de afectación tenga, porque hay otras alternativas para la afectación articular, para la afectación cutánea. Estoy seguro que su especialista en lupus le podrá aconsejar sobre qué utilizar pues, en vez del Dolquine. Lo que pasa es que la ventaja que tiene sobre prevención de brotes, prevención de eventos cardiovasculares, incluso en estudios observacionales, disminución de la mortalidad, esto no lo ha demostrado ningún otro fármaco en el lupus, así que nos da mucha pena no poder poner Dolquine a los pacientes con lupus. En algunos casos no se puede poner, como es el caso que nos ocupa. Yo estoy seguro que su lupólogo le podrá dar alternativas al Dolquine para su caso en concreto. ¿Y deberían de tomar Dolquine las personas que no lo toman ante la aparición del COVID? Tiene que comentarlo con su especialista, ¿eh? No podemos dar un consejo general porque cada paciente con lupus es distinto a otro y en cambio la pregunta, si su especialista en lupus no le está poniendo Dolquine, probablemente tiene alguna buena razón para no hacerlo.
Cuando hablamos de lupólogo, doctor Andreu, porque me gusta mucho el término, y a los autoinmunes lúpicos principalmente es una cosa que nos llama. ¿Se va a conseguir hacer la unidad para que haya lupólogos? Bueno, yo creo que todos los especialistas desde la reumatología y desde la medicina interna que se dedican a las enfermedades autoinmunes sistémicas son personas que controlan perfectamente la enfermedad y ya tenemos lupólogos. Quiero decir que esto es como todo, es la experiencia, es la casuística la que te da el expertise para manejar óptimamente a los pacientes. Pero vamos, eso ocurre en lupus y en espondiloartritis y en enfermedad de Crohn y en toda actividad humana. Y doctor Ortego, ¿me puede usted dar su impresión hacia esta pregunta? Bueno, yo la verdad es que hace muchos años que empezamos con una consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas, ya muchísimos años, nos parecía que era una necesidad y estoy de acuerdo con el doctor Andreu. Estos enfermos lo que está muy claro es que necesitan equipos multidisciplinares, porque los nefrólogos tienen mucho que decir, los dermatólogos tienen mucho que decir, pero todos los especialistas, fíjense, cada vez más algo que hace un tiempo ni pensábamos en ellos, los preventivistas. Los preventivistas hoy en día son fundamentales también en el manejo de estos enfermos, en la hora de hacer la vacunaciones. Ya veremos cuando llegue la vacuna del COVID, habrá que ver a quién se vacuna, cuándo se vacuna, cómo no se vacuna, cuál es el momento ideal. Es decir, la idea es que tiene que haber alguien que lo dirija, que se requiere un tiempo de dedicarse a este tipo de patología y que siempre es bueno contar con un equipo multidisciplinar para la atención y eso además lo saben muy bien ustedes los enfermos, son los que mejor lo saben. Y ya para finalizar, nos gustaría saber si el virus del COVID también se ralentiza en verano como hacen los demás virus. Pues la verdad es que no se sabe, pero es verdad que ahora si nos fijamos en el planeta estamos en diferentes épocas del año y el COVID tiene una distribución universal. Es verdad que hay la idea de que se tiende a atenuar al llegar el verano, al llegar las buenas temperaturas, pero yo creo que no hay no se tiene un conocimiento a ciencia cierta. Hoy por hoy se ve el globo y vemos todos los países del mundo con el COVID-19 en mayor o menor medida. Y muchas veces la mayor o menor medida no es porque tengan más o menos, sino porque se comunique más o menos, porque esa es otra, ¿verdad? Ojalá que al llegar el verano se vaya. Ojalá, pero que luego no repunte. Doctor Andreu, para finalizar con usted también, nos pregunta si hay alguna medida adicional de prevención a las ya estipuladas que debamos hacer por ser paciente autoinmune. No, yo creo que lo que ha comentado en su magnífica presentación el doctor Ortego, protegerse de la transmisión por vía aérea con la distancia de seguridad, con el uso de mascarillas, protegerse de la inoculación de tus propias manos, y en ese sentido es muy importante que los guantes no generen una falsa sensación de seguridad. Yo, si con un guante toco un objeto y luego me toco las mucosas, me voy a infectar igual que si es por mi piel. Así que yo lo que recomendaría es distancia de seguridad, mínima interacción social en la actualidad, usar las mascarillas, lavarse las manos continuamente y siempre antes de tocarse la cara. Porque es imposible no tocarse la cara. Desde que los expertos de la OMS nos empezaron a decir en la tele no se toque usted la cara y 20 segundos después de decirlo ellos mismos se estaban tocando la cara, nos hemos dado todos cuenta de que es imposible no tocarse la cara. Pues antes de tocarte la cara, te lavas las manos durante 30 segundos. 30 segundos es un tiempo larguísimo. Tiene usted que cantar 2 veces el cumpleaños feliz. Y eso son 30 segundos. Muchas gracias. Terminamos ya por tiempo, no sin antes agradecer a todas las personas que se han conectado desde todas partes del mundo, en especial a las personas de Latinoamérica que ante la dificultad técnica han seguido insistiendo, a los laboratorios GSK por el soporte técnico que nos facilitaron una vez que se lo comentamos a Javier y a Carmen la idea, les ilusionó y se pusieron a nuestros pies para poder realizarlo.
y por, como no, a estos dos grandes profesionales que no solamente han mostrado su labor profesional, sino también su factor humano por estar aquí, tener su tiempo para nosotros y aclararnos todas estas dudas que nos traen. Quedan muchas preguntas, las dejamos en el correo, iremos contestando poquito a poco y le iremos pasando para no ocupar mucho tiempo también en su labor, poco a poco para que lo vean. Y sin más, muchísimas gracias y reciban un gran aplauso de todos porque nos tienen a todos emocionados, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.